días, hermanos, el Señor les bendiga. Hoy vamos a estar estudiando o reflexionando acerca de lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos. He titulado este devocional ¿Cómo ser un verdadero inútil? Esto parece un poco extraño este título, pero está allí en el versículo 12. Dice que todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. Recomendamos que lo lean antes de escuchar el devocional. El capítulo nos habla de la justicia de Dios, el contraste entre la justicia de Dios y la injusticia de los hombres, entre la veracidad de Dios y la mentira del hombre, que el pecado del hombre no resalta en la justicia de Dios, sino que muestra la condición del hombre y cómo necesita la justicia de Dios para ser restaurado. El apóstol Pablo viene hablándole a los judíos y confrontándolos con su orgullo nacional, con su linaje, con su ascendencia, que es innegable. Dios los escogió para formar un pueblo a través del cual traer su palabra, traer la salvación, que viniera Jesús. Pero Dios siempre estaba pensando en la salvación de toda la humanidad, de los judíos y los gentiles o los no judíos. Entonces, Pablo aquí plantea el pensamiento de algunos hombres que dicen, no, pero si nuestro pecado exalta la justicia de Dios, entonces ¿por qué Dios nos va a castigar? En cierto modo estamos colaborando a que Dios sea más justo, en que Dios sea más veraz. Esto es una profanación. Por eso dice que esas cosas que salen de su boca parecen mal olor de una tumba abierta. Lo que me llama la atención entonces es cómo llegar a ser un verdadero inútil. Y en los versículos del 10 al 18, que está citando un texto del Antiguo Testamento, dice así: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces aquí encontramos como los tips para ser un verdadero inútil. Dice que no hay ningún solo justo, pero ¿por qué no hay ningún solo justo? Sí, porque nadie es realmente sabio. ¿Y por qué nadie es realmente sabio? Porque nadie busca a Dios. Proverbios 1:7 nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor del Señor. Pero los hombres han abandonado el temor del Señor, no confían en Dios, no creen en Dios, no buscan al Señor. Entonces, en vez de ser sabios, se han hecho necios. Y esa necedad los ha desviado a tal manera que llegamos a convertirnos en verdaderos inútiles. Y como resultado de esto, dice el mismo texto, que no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Entonces, si yo vivo de esta manera, cualquier persona que viva de esta manera, se ha convertido en una persona inútil delante de Dios. Jesús dijo a sus discípulos que separados de Él, nada podrían hacer. Una persona que no puede hacer nada es una persona que es inútil. Y de hecho nosotros separados de Cristo hacemos muchas cosas, pero esas cosas son igual a nada. Son como bruma, son como neblina, no tienen un fundamento, no tienen trascendencia, no dan fruto para la vida eterna ni para la transformación de otras personas. Y hay gente que decide incluso, no, es que yo decidí ser bueno. Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, ellos adquirieron el conocimiento del bien y del mal. Y algunos deciden mantenerse en la línea del bien, otros en la línea del mal. Pero el hecho de que tengan ese conocimiento no los justifica delante de Dios. Y Pablo nos va llevando a lo largo del texto a encontrar que la única manera de ser justificados delante de Dios es mediante la fe en Jesús. Dice que ni siquiera cumplir las leyes de Dios. Nosotros sabemos que las leyes de Dios, los 10 mandamientos, son correctos, son buenos, que debemos obedecerlos. Pero que el hecho de cumplirlos no nos hace justos. Recordemos que Dios dijo que Abraham era justo y Abraham existió antes de que naciera Moisés y que fueran dadas los 10 mandamientos al pueblo y fue considerado justo, pero por la fe. Y nosotros
Estamos aquí hoy después de miles de años de que Jesús vino, hizo su obra, se entregó por nosotros y nos dio la posibilidad de alcanzar esa justificación por la fe en Él. Es lo que nos hace realmente justos delante de Dios, aunque no lo seamos. Aún siendo pecadores, todos, dice Pablo también en este capítulo, que todos estamos destituidos delante de Dios por causa del pecado, pero Jesús hace una obra tan perfecta de justificación delante del Padre que nos permite ser vistos por Dios como justos. Entonces, ¿cómo dejar de ser un verdadero inútil y tener la posibilidad de ser útil delante de Dios? Bueno, la justificación es esencial, pero antes de la justificación es la fe. O sea, yo no puedo ser justificado si no tengo la fe en Jesús, porque al tener fe en Jesús estoy reconociendo mi necedad, mi inutilidad, mi pecado, mi necedad. Estoy reconociendo que me he apartado de Dios, que no he tenido sabiduría porque me alejé de Él. Ahora veo a Jesús, la provisión del Padre para poder ser justo, y entonces me acerco a Él, creo que Él es el Redentor, que es el Salvador, el que me puede justificar, el que me puede perdonar, y de esa manera yo soy nuevamente justo, de esa manera soy justificado delante del Padre y tengo acceso a su presencia y a la paz como consecuencia de esa justificación que Él nos da. El hecho de que seamos salvos por la fe, justificados por la fe, no quiere decir que ya no tengamos que practicar los mandamientos de Dios. De hecho, los mandamientos de Dios los cumplimos no como una lista de requisitos, sino que va a ser una consecuencia. Cuando hemos sido justificados, cuando hemos nacido de nuevo, cuando el Señor ha puesto su naturaleza en nuestras vidas, ha puesto su palabra en nuestros corazones, sus pensamientos en nuestra mente, entonces de nosotros brota eso que se llama el fruto del Espíritu Santo, que es la capacidad de vivir de acuerdo a las demandas de Dios. Los mandamientos de Dios no solamente son normas que nos indican qué no hacer, cómo vivir o qué cosas no le gustan a Dios. Es una manera de conocer también a Dios, el carácter de Dios. Cuando nosotros nos entregamos al Señor y tenemos la naturaleza renovada, restaurada por medio de la fe en Jesús, que somos justificados, entonces ya no amamos el ir en contra de las leyes de Dios, sino que se produce ese resultado, ese fruto. Es una consecuencia, guardamos la ley como una consecuencia de la obra de justificación de Jesús en nuestras vidas. Dios, a través de Jesús, justifica a todos los pecadores, sean judíos o sean no judíos o gentiles. Y ese es el propósito de Dios, que los hombres en todas partes procedan al arrepentimiento y accedan a la vida eterna, accedan a la justificación por medio de la fe en Jesús. Mis hermanos, reflexionemos cómo estamos viviendo nuestra vida. Estamos acercándonos a Dios todo el tiempo, cada día. Estamos considerando a Dios, estamos dándole un espacio en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Estamos viviendo en obediencia a Él, porque a pesar de que nos llamemos cristianos, podríamos estar desviándonos, alejándonos paulatinamente de sus propósitos, de sus palabras y convirtiéndonos en unos verdaderos inútiles. Mi llamado, mi reflexión mi desafío es que constantemente estemos evaluando nuestras vidas y procediendo al arrepentimiento, a venir a la presencia de Dios, mantenernos en la presencia de Dios. Como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, que podamos vivir en su presencia, reconociendo que lo necesitamos en todo tiempo, que nuestra fe esté siempre puesta en Jesús, no en nuestras obras, porque muchas veces podemos jactarnos. Puede ser que tenga muchos años de experiencia en la vida cristiana, que Dios me haya dado mucho conocimiento, mucha información, que me haya dado responsabilidades, privilegios para servirle, pero nada de eso es útil si no tengo mi fe humildemente puesta en el Señor. La jactancia no tiene lugar. De Dios es que recibimos todo, empezando por la justificación, el perdón, propósito de vida, la esperanza de vida eterna y también el privilegio de un llamamiento y de ser comisionados para servirle, de recibir unos dones para servirle al Señor. Entonces no tengo de qué gloriarme, es por la misericordia y la gracia del Señor que he sido justificado y que tengo una identidad y que puedo servir a los propósitos de Dios. Amado Señor, gracias por este texto de Pablo que nos recuerda que somos nada sin ti, Señor, que no hay en el mundo
una sola persona que sea justa por sí sola si no procede al arrepentimiento, si no te busca, si no pone sus ojos en ti, si no reconoce su pecado y reconoce de ti la provisión que nos has dado en Jesús. Y Señor, nosotros hemos creído y tenemos fe en ti y te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes y humildes delante de ti, reconociendo que es por tu gracia, Señor, que eres tú quien ha hecho posible que seamos justos delante de tus ojos y poder tener contigo una identidad, una herencia y un propósito y una vida para siempre junto a ti. Guíanos con tu Espíritu Santo cada día, que podamos mantenernos como hijos tuyos, mantenernos firmes y perseverando en el camino que has puesto delante de nosotros, Señor, hasta llegar a la meta. En el nombre de Jesús, amén.